Bueno, como dicen las orquestas, ya con esta me despido, por fin, para no aburrirlos más con tanta controversia. Yo creo que el comité organizador no pudo estar más acertado en secuenciar estas tres charlas, una detrás de otra, porque están absolutamente concatenadas. Yo quiero rescatar algo muy importante que dijo Elizabeth en su intervención, y es el hecho de que nosotros estamos obligados, esto no es si queremos, sino estamos obligados a conocer el comportamiento de las enfermedades a nivel local. Yo les quiero poner el ejemplo de sincitial respiratorio. Nosotros también acabamos de terminar algunas investigaciones publicadas en donde identificamos que el sincitial respiratorio se comporta diferente y de acuerdo a la latitud en relación a países que están ubicados más al norte. Entonces yo creo que investigaciones como estas, como la que Elizabeth nos ha compartido, hacen pensar en que en determinado momento y para determinada población infantil, esa enfermedad tiene una aproximación diagnóstica y un tratamiento completamente diferente. Y ni hablar de lo que nos dijo Iván. Yo anhelo que el asma en algún futuro, y esto no sé por qué no se lo hemos aprendido a los infectólogos, Iván, así como se trata el SIDA, podamos trazar marcadores genéticos con los cuales no nos pongan a dar vueltas y podamos de una manera mucho más objetiva entender cómo es que debemos tratar estos fenotipos de asma. Por ahora nos toca trabajar con lo que tenemos. Y lo que tenemos a la mano, al menos para discriminar niños que hacen sibilancia recurrente, ese es el primer mensaje que quiero que lleven a casa, recurrente, no una o dos sibilancias, sino más de 4 sibilancias en un periodo corto. Quisiéramos predecir cuáles de ellos realmente van a desarrollar asma. Y esa es la importancia de un índice de predicción. Esa es la estrategia. Primero, que tenga una buena capacidad discriminatoria, ¿es o no es asma? En segundo lugar, que identifique el nivel de severidad. Si usted tiene un alto riesgo de asma, ¿debe o no tratarlo? E idealmente, ¿cuál es la mejor estrategia terapéutica? Nos acabaron de mostrar nuevas herramientas, pero podremos identificar, ojalá más temprano que tarde, si este fulano o este sutano es sensible a salbutamol o no lo es, a esteroides inhalados, anticuerpos monoclonales, etc. Quiero empezar con Diana, un caso de la vida real, que a todos seguro en Cartagena, en Barranquilla, en la Fundación Santa Fe, nos ha tocado. Es una niña de 2 años, 6 meses, 3 episodios de tos y componente broncoobstructivo. Mucho cuidado, énfasis nuevamente en que no todo lo que sibila es asma ni secuelas de infección viral. Aquí puede haber una tuberculosis, pero este no es el caso. Sin antecedentes familiares de atopía, y aquí es donde empezamos a temblar un poquito. Uy, este no tiene atopía, entonces como que este no va a ser asma, como que la posibilidad de que sea una sibilancia asociada a asma van a reducir. Y la inquietud de los padres, la pregunta que no falta en el consultorio: después de un sincitial respiratorio, mi hijo, ¿usted cree que ella va a quedar asmática? Después de un rinovirus, que es una pregunta que le tendría a Iván, si la carga más o menos rinovirus hace que tengamos más posibilidad de asma. Pero siempre se lo preguntan. Antes de los 3 años tuvo un coqueluche, una neumonía complicada, entonces, ¿va a ser asmática mi hija? Hay formas, hasta ahora no tenemos una forma precisa de darle respuesta, pero podemos utilizar los índices de predicción. Ustedes recuerdan, en mi intervención anterior habíamos hablado de ángeles y demonios, y el índice de predicción puede ser un ángel o puede ser un demonio en determinado momento. Cualquier índice de predicción tiene que tener unas características en particular para que su capacidad discriminatoria sea la acertada. Voy a rápidamente, no voy a repetirles porque creo que esto ustedes lo saben, esto es como prácticamente como una canción de los Beatles. En este momento 100 países están mostrando la misma gráfica de Fernando Martínez al mismo tiempo, como si se estuviera tocando una canción de los Beatles en este momento. Pero lo traigo a colación, estos fenotipos que hablaba Iván de sibilancias con la historia natural del asma, para entrar a ubicar un poquito cuál sería la utilidad de un índice de predicción. Rápidamente, estos son los sibilantes tempranos. Género masculino, somos los más afectados, por eso las mujeres consiéntanos, abrácenos, entiéndanos, porque en cualquier momento les sibilamos, nos les vamos por una enfermedad respiratoria. Género masculino, no, en serio, porque ustedes son el sexo fuerte. Género masculino, prematuros, expuestos a tabaquismo, etc. Estos dejan de sibilar más o menos hacia el 3.º o 4.º año. Ojo, no sabemos cómo tratarlos.
Este fenotipo es el más frecuente según el estudio de José Antonio Castro, no por mucho, frente a los atópicos, que son los que tienen una infección respiratoria antes del tercer año, severa, y quedan sibilando, ojo, hasta 11 o 13 años sin que sean asmáticos, mucho cuidado con eso. Este fenotipo, que es el que Elizabeth, Iván, todos los que estamos aquí, Oscar, José Miguel, nos enfrentamos con una frecuencia importante. Yo hago también una infección respiratoria y con otros factores de epigenética, como ya los mencionó Iván, con antecedentes familiares y personales de atopía, probablemente una IgE elevada, que es más pronóstico de severidad que otra cosa, quedamos sibilando y son los que más o menos sabemos manejar con base en las guías de manejo. Pero hay un cuarto grupo de sibilantes que quizás no es tan conocido, que es el de las niñas obesas prepúberes. Perfecto ejemplo de una sibilancia que no se trata con salbutamol ni con esteroides, sino con programas de educación y reducción de peso. Segunda lección para que lleven a casa: no todas las sibilancias se tratan con salbutamol ni con esteroides. Y esto es muy importante porque nos ha aclarado cómo va a ser la historia natural del asma, pero es práctico en el consultorio. Yo tendría que tener una máquina del tiempo, si mi paciente está acá, irme 6 años o 7 adelante para entender finalmente cómo o a qué fenotipo pertenece la niña o el niño, Diana en este caso, y devolverme y tratarla de acuerdo a como dicen las guías que tratemos o como presumimos que se deben tratar los fenotipos. Aquí entonces, cuando no tenemos, yo creo que en ninguno de nuestros consultorios ni en las instituciones tenemos una máquina del tiempo que nos permita hacer este salto 4 o 5 años adelante, entonces es cuando pueden entrar a funcionar los índices de predicción. Pero un índice de predicción tiene que cumplir 5 características importantes para que funcione realmente en su capacidad discriminatoria. Recuerden con el ejemplo de Diana que nuestro índice de predicción está encaminado a predecir en cuánto, en proporción o en porcentaje, así es como funcionan los índices de predicción, en la probabilidad de que esta niña tenga asma a los 6 años, a los 8, a los 10. Primero, un índice de predicción funciona porque nos da una probabilidad de la ocurrencia de un desenlace. Segundo, discrimina el espectro, es decir, me indica en qué se diferencia de otra posible enfermedad que ella pueda tener, que no es asma, pero que simula asma. En tercer lugar, el pronóstico, es decir, ella va a terminar siendo una asmática, y si es una asmática es severa, es moderada, etcétera. Y la probabilidad de respuesta al tratamiento del individuo. Se supone, y esto es un dogma de fe, mucho cuidado con esto de rutinizar en medicina porque es muy peligroso, que si yo tengo un IPA positivo, con un 100% de posibilidades de éxito voy a responder a esteroides inhalados. Probablemente habrá un grupo que, a pesar de que marque positivo en un índice de predicción, esto no sea así. Hay 5 imperdibles cuando uno construye un índice de predicción. 5 cosas que no pueden faltar, y aquí es donde empiezan a fallar los índices de predicción. Primero, construcción. Felicito nuevamente que me hayan antecedido porque me da el perfecto bagaje para explicarles este concepto de construcción. Tanto Elizabeth como Iván les dijeron una cantidad de cosas que se han explorado para evaluar si a futuro esos niños van a ser sibilantes recurrentes o asmáticos. Gusanos, ácaros, género, cuestiones de epigenia, el mismo estrés a las mamás durante el embarazo, etc. Como yo ya tengo un acervo de eso, cojo esos antecedentes que otros han buscado y construyo un índice de predicción o propongo un índice de predicción y lo pruebo a través de una validez de constructo, una validez de criterio, etc. Pero ojo, y lo pongo en amarillo, cuando yo saque, supongo, me invento, por ejemplo, el índice de predicción de asma de Cartagena, tengo que validar en 4 niveles ese índice de predicción. Para que se lleven una idea de cómo estamos fallando en índice de predicción, de los 5 o 6 que les voy a mostrar rápidamente, hay uno solo que se ha validado en Leicester, en el Reino Unido, en Estados Unidos y en Bogotá, Colombia, a cabeza de Carlos, con nuestro grupo de investigación. El resto de los índices de predicción existentes no se han validado. Y miren, el segundo requisito que se exige para que realmente un índice de predicción sea válido es que que sea discriminatorio, se haya validado en 4 niveles. Desde que se construye, en el sitio donde se construye, en una población diferente y a nivel multicéntrico. Análisis del impacto sobre el comportamiento médico. Esto hasta ahora se está evaluando con el índice de predicción de José Antonio Castro, que ustedes lo conocen, el famoso IPA. Precisión sobre el desenlace e implementación. Esto nos ha empezado a medir. ¿Qué pasa o qué pasaba
antes de que existiera el índice y ahora que existe el índice en los países en que lo ha implementado. ¿Realmente ha sido capaz de detectar más temprano el asma? ¿Realmente el tratamiento que decidimos colocar ha funcionado? Eso todavía no lo sabemos. Muy rápidamente les voy a contar en qué consisten cada uno de los índices más famosos, o los top 10 de los índices, que hay muchos. El índice de predicción no es el único, pero sí es el más famoso y el primero que se inventó en la corte de Tucson en el año 2000. 1246, predicción tiene la capacidad de discriminar asma a los 6, a los 8, a los 10 y a los 13, y utiliza, y esto es un común para casi todos los índices de predicción, algunas cosas, algunos dominios como historia familiar de asma, eczema, que nos acaba de decir Elizabeth una cosa muy importante. Ojo, porque este eczema no aparece en niños que viven en el trópico. Síntomas nasales, sibilancias sin resfriados y eosinofilia periférica. Y así, si los ven, más o menos funcionan todos. De pronto el número de dominios se va aumentando, y mucho cuidado con esto en índice de predicción, porque mientras más cosas tenga yo que medir o preguntar al paciente, menos eficaz y más engorroso va a ser un índice de predicción. Aquí se meten infecciones del tracto respiratorio, se mantienen síntomas nasales, historia familiar de asma, etcétera. Este se construyó, no se validó, con 1456 sujetos o niños. Y este PIAMA, que es, si no estoy equivocado, Elizabeth, esto es de Holanda, 3.963 niños evaluados o entrados al criterio, pero fíjense cómo el número de parámetros subió de 4 o de 5, ya vamos en 8, y esto hace definitivamente que el índice de predicción sea más engorroso de utilizar. El índice de predicción más famoso, el top número 1, es el que ustedes conocen, de José Antonio. Se creó, en 2001 se construyó, se publicó en el Blue Journal en esa época, y decía que había dos formas de aplicarlo: una forma ligera, es decir, esperando a que el niño sibilara 3 veces, o una forma un poco más robusta, que eso genera mejores precisiones en el modelo de predicción. 3 o más episodios de broncoobstrucción y un criterio mayor, que podía ser diagnóstico familiar, papá o mamá, aquí no sirve nadie más, de asma, o un diagnóstico en el niño de eczema. Realmente es muy fácil, la dermatitis atópica es muy fácil de discriminarlo. Y criterios menores: eosinofilia mayor al 4%, sibilancias en periodos diferentes a infecciones virales y rinitis alérgica en el niño. Visto de una manera muy simplista, es muy fácil de utilizar en el consultorio. Y ese es el éxito del índice de predicción. Incluso si yo ya tengo un criterio, no tengo por qué hacer un cuadro hemático. Hay que hacer las cosas costo efectivas. Si mi criterio, alguno de estos mayores, uno ya es positivo, asumo que el índice de predicción es positivo de estos niños. Pero si por el contrario no tengo ninguno de estos positivo, tengo que esperar a que me cumpla 2 criterios, y ahí sí tendría que tener el hemograma. Para países en desarrollo como el nuestro, probablemente el cuadro hemático pues no sea un laboratorio o una prueba diagnóstica tan costosa, pero para otras economías sí. Entonces, mucho cuidado con esto. Sin embargo, el problema con este índice es que su sensibilidad, y no quiero darles una clase de epidemiología, pero recuerda que sensibilidad es, si yo tengo la enfermedad, digamos que en qué proporción o porcentaje tengo la prueba positiva. La sensibilidad del índice es terriblemente deficiente, está más o menos en 28 o 30%. ¿Qué significa? Que cuando yo corro el índice, no me diagnostica asma, pero tiene una especificidad muy alta, cercana al 90%. En otras palabras, significa que si yo lo corro y es negativo, me descarta asma fácilmente. Esta es la forma más simplista de ver el modelo, pero a esto hay que meterle un poco más de complejidad: valores predictivos negativos y razones de verosimilitud. Ya les explico muy rápido qué consiste esto. Luego aparece el índice de predicción modificado, en donde se adiciona un tercer criterio, que es sensibilización a alergenos. Esto salió en el 2004 en el estudio PIC de Teresa Gilbert. Y se adiciona, se saca rinitis alérgica y sensibilización a alimentos. ¿Qué significa esto? Que al niño que hace sibilancias, miren, ojo, 4 o más, yo puedo correrle este índice, hacerle estas pruebas, que esto eleva costos, pero si sale positivo en uno de estos, igual en un criterio mayor o 2 de estos criterios, la sensibilidad de este índice mejora ostensiblemente, y por ende el valor predictivo negativo de la prueba. Sin embargo, esto es lo que les digo, da un mejor marco, tiene mejor capacidad discriminatoria de quienes realmente van a ser asmáticos o no, pero tiene 2 problemas. Y recuerden el mensaje que le dije inicialmente: no se ha validado, y para que se valide, para que sea realmente eficaz
y costo efectivo tiene que ser validado, y aparte de eso implicaría un mayor costo porque habría que medir la sensibilización a alergenos y a alimentos. En el caso de Estados Unidos es obligatorio la medición, y aquí están mis colegas de alergología, me dirán si si es así o no, o si lo que estoy diciendo no es correcto, pero obligan a al menos testar 3 antígenos: leche, huevo y maní. Yo me pregunto, bueno, ¿y en Colombia cuántos de nosotros nos levantamos comiendo mantequilla de maní? Entonces, podría ser otra debilidad del índice predictivo modificado. A 2016, esto es lo que se ha hecho con los índices de predicción. Miren, aquí aparece uno nuevo, el índice de predicción de la Universidad de Cincinnati, pero básicamente se genera o se pare a partir del índice de José Antonio Castro, y las variaciones son muy poquitas, excepto que se espera que hagan al menos 4 episodios de sibilancia, y para algunos se mantiene la premisa de que se debe probar la sensibilización a aeroalergenos o a alimentos. Este es el dossier, o sea, la verdad y la mentira de los índices de predicción. Los 3 más famosos, pero solamente quiero que cojamos el índice de predicción, el más famoso, el que corremos de manera cotidiana. ¿Qué es un dossier? Es un libro que nos dice realmente cuáles son las debilidades y las fortalezas del índice de predicción. Miren, a los 6 años, sensibilidad 22%, muy mala, pero de nuevo, que rescata el índice esto, la especificidad. 97% de estos niños no van a tener asma si mi índice de predicción es negativo. Hasta ahí vamos bien. Valor predictivo positivo, ¿qué significa eso? Que si yo, valor predictivo negativo, perdón, o positivo, que si yo tengo positiva una prueba, ¿cuál es la proporción o porcentaje de niños que realmente van a tener el diagnóstico de asma a los 6 o los 8 años? Sigue siendo bueno, pero el valor predictivo negativo es todavía mejor, 90%. Visto de otra manera, si me corren una prueba o un instrumento, un índice de predicción, tengo una probabilidad 90%, si es negativo, de no tener asma a futuro. Pero cuando usamos las razones de verosimilitudes, que es esto es casi dogma de fe, en cuántas veces la prueba es positiva en un individuo que está enfermo versus el que no lo es, o una verosimilitud negativa, en cuántas veces la prueba es negativa en un individuo enfermo frente a uno que no lo es donde fallan los índices de predicción. Les voy a explicar esto en números. Para que tenga consistencia un índice de predicción, debe tener una verosimilitud positiva, una razón mayor a 10. Y miren, la tienen 7,3, en 55, en 60, y los otros índices, el PIAMA y el White, también son deficientes en razones de verosimilitud positiva o negativa. Esto apenas es una categoría, lo que está entre 5 y 10 es una categoría que nos indica que la prueba modestamente ayuda a predecir en un conjunto de individuos susceptibles la presencia o no de asma. Y una razón de verosimilitud negativa por debajo de 0.25 es lo que buscamos siempre para estar seguros que no es un falso positivo o que el diagnóstico de asma no es el correcto en un paciente que no tiene la enfermedad. Lo que les decía, el índice de predicción de José Antonio solamente se ha validado en Leicester, en Estados Unidos, en Tucson y en Bogotá, Colombia. Miren lo que se encontró en ese momento. Esto fue publicado en Pediatric Pulmonology ya hace 4 años. Y comparado con el PIAMA, que es el de Holanda, en general se mantuvo un alto valor predictivo negativo, o sea, sigue siendo válida la prueba. Si yo soy negativo, la probabilidad de que no tenga asma es del 83% casi, y un índice, una razón de verosimilitud muy similar al PIAMA. En términos generales parecería, esto fue lo que probó la investigación, que para la población de Bogotá en la que se hizo la validación de este índice de predicción, es mejor utilizar el índice de José Antonio que el PIAMA Score. ¿Qué estamos diciendo? Exactamente lo que acaba de concluir Elizabeth, que dependiendo de nuestra población debe haber un comportamiento diferente de las enfermedades, una forma de diagnosticarla diferente, y cierro con lo que acaba de decir Iván, y que probablemente las características poblacionales, genéticas, epigenéticas, nutricionales de nuestros sibilantes y nuestra asma deben ser tratadas diferente o de manera personalizada a asmas o sibilancias en otros países. Les prometo que esta es la última de epidemiología TESA hasta ahora, pero quiero mostrarles por qué los índices de predicción no son propiamente la panacea para confirmar diagnósticos. Miren lo que hace José Antonio. Quiero que miren solamente la razón de verosimilitud. Recuerden que razón de verosimilitud por encima de 10
es muy buena, entre 5 y 10 es aceptable, por debajo de 5 despreciable, abominable, es un demonio. Y miren lo importante, cuando el grupo valida este índice de predicción, lo que se encuentra. Una razón de verosimilitud de 7,4 en el estudio original, pero en Bogotá se encontró una razón de verosimilitud de 2,1. ¿A qué obedece esa diferencia? ¿Por qué se presentó? Por una cosa que es la prevalencia de la enfermedad. Elizabeth nos dijo, somos los más prevalentes en asma y en rinitis alérgica. Bueno, en rinitis alérgica y también con una prevalencia no despreciable para asma. Si yo tengo una alta prevalencia, mi índice de predicción va a funcionar peor. Si tengo una baja prevalencia como la que tienen en Tucson de 11% de asma, mi índice de predicción va a funcionar mejor, va a tener una mejor capacidad de predictora. Por eso le dijo su mamá, estudie epidemiología desde chiquito, pero usted no ha querido. Índices de predicción. Entonces, para finalizar, ¿los usamos o no los usamos? No soy ni del Partido Demócrata ni el Republicano, pero me parece chévere esta frase. Sí, sí podemos usarlos, pero con mucha cautela. Por cuestiones de tiempo, esto no, me lo va a saltar un segundito para terminar con esto. Entonces, si nosotros pudiéramos controlar o generar un nuevo índice de predicción, en el cual se encontrará además, pudiéramos medir sensibilización, pruebas de función pulmonar, óxido nítrico exhalado, el papel del tabaquismo, infecciones virales, es decir, la integración de todo lo que hemos dicho, tendríamos un índice de predicción perfecto, pero esto es más costoso, más engorroso, menos práctico, y créanme que hasta este momento no existe ningún índice de predicción que tenga estas características. Finalmente, ¿por qué es profano? Puede ser profano cuando aplicamos el índice de predicción. Si consideramos que el índice de predicción es mágico y que funciona igual en todas las poblaciones, como lo decía Elizabeth, y no tenemos en cuenta la prevalencia, el índice de predicción falla en predecir la enfermedad. Aplicarlo antes de los 3 episodios. Esto se volvió una epidemia en Colombia. Nuestros residentes, civil hace su bronquiolitis, segunda sibilancia, y ya están aplicando el índice de predicción. Eso no tiene sentido. Hay que esperar a que sibile 3, idealmente 4 veces para aplicar el índice de predicción. Considerar que el IPA está por encima de la historia clínica, utilizarlo con el fin de conformidad a la enfermedad, la sensibilidad es baja, y correrlo después de los 3 años. Yo creo que a los 5 años, sin índice de predicción, uno tiene que tener muy claro si el niño tiene o no tiene un diagnóstico de asma. Y las cosas positivas que hacen al IPA sagrado es que es fácil de utilizar, relativo bajo costo, y más cuando no corremos el hemograma porque algunos de los criterios es positivo. Está validado en tres países, en Londres, en Estados Unidos y en Colombia. Tiene un buen valor predictivo negativo que es esencialmente eficaz para descartar si mi índice de predicción es positivo, que yo no tenga asma, y para identificar sujetos, esto sí es bien importante, que necesitan ser tratados más tempranamente y con una terapia antiinflamatoria mucho más importante. Mensajes para llevar a casa, y con esto termino. Los modelos predictivos de asma infantil tienen fallas, no son perfectos, no son propiamente ángeles, pero bien utilizados y en las condiciones en que son, pueden ser una herramienta útil. La validación de fases 2 y 3 es muy escasa, el índice de predicción modificado no se ha validado aún, el PIAMA tampoco, el ASPAC tampoco. El rendimiento del modelo predictivo que puede mejorarse dependiendo de la pregunta que se debe responder. Los índices de predicción son una herramienta más que no reemplaza nunca una buena historia clínica y un buen ejercicio clínico, y es posible optimizar el rendimiento de índices de predicción incrementando parámetros, que eso es lo que está por probar: sensibilización, pruebas de función pulmonar, endotipos, microbioma. Desafortunadamente, como lo dije con antelación, eleva costos, lo hace más engorroso, pero yo creo que en ese punto es hacia donde nos debemos dirigir para dar un tratamiento racional, adecuado a la situación individual de cada paciente. Muchísimas gracias.